Buen día, nosotros estamos trabajando en el Instituto IRBICH Bachillerato Tecnológico. Trabajaremos el día de hoy con la carrera de técnico en contabilidad del módulo 2. Abarcaremos lo que es el submódulo 4, problematiza la práctica. Soy la profesora Natalia Janet Guadarrama Flores. ¿Cuál es el aprendizaje esperado? Que el alumno identifique las principales problemáticas de su ejercicio laboral proponiendo alternativas de solución. Ante esto, detectar problemas puede ser en ocasiones muy fácil o muy difícil. En definitiva, depende de lo capaces que nosotros seamos de anticipar en tiempo su aparición. Tenemos tres probabilidades en este sentido. Uno es que nosotros detectemos el problema, que el problema te lo encuentres o simplemente descubrir nuestra área de oportunidad antes de generar el problema. No anticipar el problema y dejar que estos aparezcan supone ir siempre a remolque de la situación. Esto genera una pérdida de control y nos puede generar desorientación, ya que esto lleva a bajo rendimiento en nuestro trabajo. El hecho de que nosotros no contemos con las capacidades necesarias o no estemos desarrollando de nuestro trabajo adecuadamente, pueden con ello traernos estrés, pérdida de autoestima, inclusive de motivación. En la vida real y en los entornos, en las situaciones, los problemas se presentan muy pocas veces de manera clara. En general, simplemente se aparecen. Están a nuestro alrededor. Lo único que requieren es que los identifiquemos. Nosotros tenemos que ser capaces de identificarlos. Ahora bien, para que nosotros podamos identificar o podamos anticipar los problemas, tenemos que concederle el valor que se merecen. Y para ello tenemos que generar las oportunidades y es preciso desarrollar actitudes, primero que nada individuales y al mismo tiempo grupales. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Tenemos que generar una muy buena observación a nuestro alrededor. Tenemos que observar qué pasa, los procesos, las situaciones. Tenemos que ser curiosos, tenemos que ver si los procesos los realizamos adecuadamente, cómo se está realizando todo y si es correcta la manera en que lo hacemos. Y sobre todo tenemos que tener una buena visión al respecto. ¿Por qué? Porque ante esto es la habilidad que nosotros estamos desarrollando y con ello ponemos atención a todo lo que nos rodea, nos damos cuenta de cambios, relaciones, cosas o acontecimientos. Recordemos que la curiosidad implica una actividad de exploración, el explorar nuestras actividades, de movernos hacia diferentes lugares no habituales, el salir de nuestra forma de confort genera una visión diferente. Necesitamos observar tendencias, evoluciones, cómo cambian las situaciones, inclusive imaginar lo que puede suceder. Esto requiere de actitudes favorables que nosotros debemos trabajar al momento de querer detectar un problema. Para ello tenemos que desarrollar ideas que refuerzan nuestras actitudes, algunas sugerencias, algunas de ellas que podemos desarrollar en este momento individualmente sería uno, el darse cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor, ya que esto es muy útil que lo haga yo mismo. El que yo verifique qué sucede, qué pasa, las acciones que toman, cómo se actúa, apoya mucho a generar una buena visión de nuestro problema y poder identificarlo. Ahora, tenemos que tener bien claro que en cualquier lugar, en cualquier persona, puedo descubrir cosas que nunca hubiese sospechado. ¿A qué refiero? Que el problema puede venir de diferentes fuentes. El problema puede suscitar por diferentes elementos que yo no estoy considerando. Al querer identificar un problema, no debo de descartar ni una sola posibilidad. 3. Con el paso del tiempo te das cuenta que si tú hubieses sido curioso, hubieses descubierto oportunidades magníficas que estaban a tu alcance. ¿A qué referimos con este punto? Que si nosotros te ponemos el cuidado adecuado, lo necesario para poder llevar a cabo nuestra actividad, podemos encontrar una infinidad de situaciones o oportunidades para darle solución o bien para poder identificar nuestro problema con mucha
vamos, haberlo previsto prematuramente y no cuando ya nuestro problema se convierta en algo mucho más complicado. Ahora bien, si yo no descubro los problemas que están a mi alcance, si yo no descubro qué problema, si yo no descubro qué está sucediendo, por qué está sucediendo, nadie más lo va a realizar por mí. Esto lo tengo que hacer yo de manera personal. Tengo que poner todas mis habilidades para poder detectar cualquier posible problema. Cualquier actividad laboral siempre tiene algún aspecto que podamos mejorar. Siempre puede haber un problema o obtener una buena área de oportunidad en la cual nosotros podemos trabajar. Ahora bien, es bueno siempre abrirse al exterior, no quedarnos donde tenemos. El abrir nuestros horizontes y salir de nuestra zona de confort es bueno. ¿Por qué? Porque nosotros podemos conocer, podemos identificar, derivado de las diferentes situaciones de las diversas empresas, cómo poder identificar y o solucionar nuestro problema. Es importante delimitar y explicar nuestro problema, ya que se genera y cuáles son las variables susceptibles de ser manipuladas a través de una estrategia racional. ¿Por qué? Porque para poder solucionarlo se requiere una estrategia, una metodología. Es necesario llevarla a cabo. De lo contrario, nuestro problema no lo podemos solucionar. Es bien cierto que un método no lo podemos resolver de la misma manera que otra, pero nos ayuda a poder resolverlo. Nos da bases. No es necesario que todos los problemas en una organización, en un trabajo, en un ambiente laboral, se resuelvan de la misma manera. Pero podemos tomar como base, podemos tener como apoyo. Por eso hay que generar buenas estrategias. La información es la materia prima de todo nuestro trabajo, de todo lo que queramos realizar. ¿Cómo voy a identificar un problema? Pues simplemente tengo que reunir información y es fundamental para tomar mis decisiones, ya que a mayor calidad de mi información, entre más yo la genere, entre mejor la busque, pues mayor beneficio va a tener para mí. Ahora, tomar decisiones y realizar acciones basadas en el análisis de los hechos, equilibradas con la experiencia y la intuición. Es primordial a la hora de tomar decisiones analizar los hechos fríamente, apoyándose en experiencias pasadas, realizar predicciones, tomar las decisiones más acertadas. Como bien lo comentamos, las decisiones no me van a resolver exactamente lo mismo, pero me pueden apoyar en el hecho de tener fundamentos para poder saber qué hacer en un futuro caso. Como podemos en pantalla tenemos lo que es la metodología de la solución de problemas. ¿Qué nos dice? ¿En qué consiste? Para poder identificar y solucionar mis problemas yo necesito de ciertas etapas. Uno, que es identificar mi problema, que es lo que nosotros estamos tratando de ver. Explicar mi problema. Mi etapa 3 es idear las estrategias alternativas, decidir mis estrategias, diseñar la intervención, desarrollar la intervención y evaluar mis logros. Pero, ¿cómo lo voy a hacer? Primero que nada, al identificar mi problema, tengo que comprenderlo. Tengo que ver su complejidad y su resonancia para los grandes objetivos educativos. ¿Qué necesito? Analizarlo, sintetizarlo, tener una buena visión al respecto y sobre todo un pensamiento hipotético deductivo. ¿Por qué? Porque al yo identificar mi problema, tengo que tener bien clara y tengo que generar una solución al respecto. Tengo que hacer una hipótesis en la cual mediante esta yo voy a darle una solución. Recordemos que todo esto es un proceso antes de yo llegar a mi solución del problema, pero tengo que tener bien claras las bases para yo darle solución. Ahora, ¿qué debo hacer para identificar mi problema? Pues primero tengo que estudiarlo, tengo que reunir la información. Ya que lo tengo que recoger datos, indicadores. Tengo que comparar situaciones en otras instituciones, universidades, organizaciones, trabajos, empresas. Tengo que organizar información de la que dispongo, analizarla, sintetizarla y realizar mi informe para con ello tener bien claro cuál es mi problema.
Para estudiar mi problema es imprescindible interrogarse sobre la forma en la que se manifiesta, cómo se detecta, cómo se cuantifica o cómo se registra, de qué manera me afecta. Con esta situación yo puedo tener claro cuál es mi problema. Es una etapa en la que se recoge información, se buscan datos y se organizan encuestas, porcentajes, tasas. Es un proceso sumamente largo, pero solo de esta manera yo voy a tener bien clara la generación de mi hipótesis. Ajá, tenemos que valorar el problema y definir mis objetivos, qué es lo que quiero llegar, a dónde quiero llegar, cuál es la resolución que le quiero dar. Es cierto que al identificar mi problema necesito darle una solución. Es mi único objetivo, darle solución. Pero la mayoría de veces el problema requiere una serie de pasos antes de poder darle la solución. Ajá, tenemos que tener claro qué es lo que queremos conseguir. Eso es después de identificar mi problema. ¿Cómo lo identifico? Ya lo vimos. Hay que comprender, hay que visualizar, hay que reunir información, hay que observar mi entorno, hay que realizar mis análisis. Mediante ello ya sabemos qué queremos hacer, pues es importante y una técnica muy buena para la generación es realizamos un análisis FODA. ¿Qué es un análisis FODA? Es un análisis donde una vez que tengo mi problema, yo veo cuáles son mis amenazas, las debilidades, las fortalezas y mis áreas de oportunidad. Mediante estas cuatro elementos, por decirlo de otra manera, yo puedo generar una hipótesis. ¿Por qué? Porque yo voy a saber cuáles son las amenazas que me está generando mi problema, cuáles son las debilidades que tiene. Ahora bien, ¿qué fortalezas yo puedo sacar al respecto y cuáles son mis áreas de oportunidad? Mediante esto, nosotros vamos a ver la naturaleza del problema, la localización, la magnitud, la segmentación y ver cómo. Es importante tener bien claro. ¿Por qué? Porque al realizar mi análisis es una estrategia donde es importante por su gran utilidad para todo tipo de actividades. El análisis FODA, chicos, está presente en el futuro, podemos visualizar el pasado, inclusive manejarlo de un lado positivo o negativo, pero vamos a tenerlo bien claro. Ahora, ya que generé mi hipótesis, tengo que tener claro cómo la voy a llegar a ella, qué tengo que hacer para llegar a ella. Mediante esto nosotros trabajamos en lo que es nuestro proceso creativo. ¿Qué es un proceso creativo? Pues la creatividad es la capacidad para generar ideas nuevas. Es un determinado ámbito que facilite la innovación. ¿Qué quiero decir con ello? La creatividad y la innovación y la resolución de problemas implica ver todo lo que los demás han visto, pensar lo que nadie más ha pensado y sobre todo hacer lo que nadie más ha hecho. Con el proceso creativo, chicos, nosotros vamos a mejorar, vamos a dar la solución a nuestro problema. ¿Cómo? ¿Qué es? Hay que tener clara la diferencia entre detectar problemas y detectar oportunidades, y esto lo vemos mucho en el análisis FODA, ya que el primer caso es en eliminar dificultades, en reducir posibilidades de riesgo, ajá, ya que la oportunidad es toda acción que pueda mejorar directamente nuestros resultados o indirectamente a través de la mejora de los elementos y circunstancias que nos rodean. El proceso creativo lleva consigo esto. Yo ya tengo claro a dónde voy a llegar. Ahora, el proceso creativo me va a ayudar al cómo quiero llegar a ello. Simplemente vamos a ver ahora las fases de nuestro proceso creativo. ¿Cuáles son estas? La preparación. ¿Qué es? Pues consiste en percibir y analizar la situación, así como de todas las circunstancias y dimensiones que influyen en ella. Es donde recogemos la información. La generación es el largo y complejo trabajo de manipular, experimentar, generar ideas y buscar alternativas sobre el tema que nos ocupa de forma consciente,
puede realizarse con la ayuda de la creatividad. La incubación. Esta incubación. Esta parte del proceso es difícil de describir en términos concretos, porque tiene lugar dentro de nuestra cabecita. Es un posible periodo de descanso ficticio, por decirlo así, aunque no se esté trabajando de forma consciente en el objetivo creativo. Se está dando otro tipo de elaboración no consciente que nos puede llevar a la idea buscada. Es donde nosotros generamos la idea, donde estamos dándole forma, donde le estamos dando estructura. En otras palabras, es cuando decimos que la estamos puliendo, estamos generándola. La fase de la iluminación, el instante de la inspiración. Cuando aparece la idea luminosa, quizá la idea genial, por decirlo así, surgen siempre en el momento menos pensado, frecuentemente en el transcurso de actividades que nos ocupan poca capacidad de atención con lo que se libera, para que emerjan las elaboraciones no conscientes. Se suele hablar de referirse a algunas actividades ajenas. También le podemos llamar el momento eureka. Es en el que se da un instante, una configuración superior a la suma de partes, un efecto positivo. Es el momento en que surge esa idea, donde surge nuestra solución, donde después de tanto pensar, de tanto buscar, de repente, esto es lo que nos va a ayudar, esto es lo que va a solucionar mi problema. Posteriormente viene la evaluación, que es la fase decisiva en la que valoramos y verificamos si esta inspiración es valiosa o no. Matizamos la idea para que se pueda llevar a la práctica y le demos la configuración final. En caso de que la idea no la veamos como válida, es donde nosotros evaluamos, donde decidimos si es lo que queremos o no, qué le falta, qué le movemos, qué le ponemos, qué le quitamos. Y finalmente la elaboración, que es la fase de desarrollo, comunicación y aplicación ya práctica de nuestra idea. Es frecuentemente lo más largo y lo más pesado, porque es la parte importante y es donde nosotros damos la solución, realizamos el cambio o bien realizamos nuestra creación. Ojo, tenemos que tener bien claro algo. No siempre tiene por qué darse estos pasos ni en este orden. ¿Por qué? Porque todo va desde nuestra perspectiva, desde el producto creativo, desde qué es lo que queremos, del trabajo que hagamos, del momento en que lo realicemos. Hay muchas personas que tienen la capacidad para solucionar el problema inmediatamente. Hay otras a las que nos cuesta un poquito más y tenemos que llevar cierto proceso. No necesariamente es esto. Ahora recuerden que bien una frase de inspiración, si no mal recuerdo, es de Thomas Alva Edison, que nos dice que la creatividad es solo el 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Solo yo tengo la idea. Lo demás es lo que yo hago, lo que yo realizo, lo que llevo a cabo. Todo es trabajo, dedicación, motivación y obviamente habilidades. Y todo esto nos lleva, chicos, a lo que es la toma de decisiones. ¿Qué es nuestra toma de decisiones? ¿A qué refiere la toma de decisiones? Pues es el labor más difícil, por decirlo de otra manera, porque es cuando debemos decidir si hacemos o no lo hacemos, si lo aplicamos o no lo aplicamos. En todos los aspectos de nuestra vida tenemos que enfrentar diariamente numerosas decisiones y grandes o pequeños problemas. Los tenemos que solucionar. Gran parte de quien asume el puesto de responsabilidad consiste en resolver problemas y en tomar decisiones. Todas las decisiones que tomamos tienen un riesgo y nuestra capacidad de tomar decisiones tiene que ver con el asumir riesgos, ser creativos y buscar alternativas a problemas o retos aún no existentes. Es aquí, chicos, donde vamos a ver cuáles son los factores que tenemos que tomar en cuenta. Efectos futuros, que eso tiene que ver con la medida en que los compromisos relacionados con la decisión afectan al futuro. La reversibilidad,
se refiere a la velocidad con que una decisión puede revertirse y la dificultad que implica hacer este cambio. El impacto. Esta característica se refiere a la medida en que otras áreas o actividades se ven afectadas. La calidad es el factor que se refiere a las relaciones laborales. Valores éticos, consideraciones legales, principios básicos de conducta, imagen de la organización, entre muchas otras. Y la periodicidad, que este elemento responde a una pregunta de si una decisión se toma frecuente o excepcionalmente. Una decisión excepcional es una decisión de alto nivel, mientras que una decisión que se toma frecuentemente es una decisión de muy bajo nivel. Y es con ello, chicos, donde nosotros tenemos que aprender en nuestro ejercicio laboral a identificar en nuestra vida diaria, en nuestras actividades. Una vez que ustedes se conviertan en técnicos en contabilidad, van a tener que enfrentarse a muchos escenarios donde van a tener que identificar tantos problemas y por medio de los diferentes procesos, de la planeación estratégica, de sus análisis FODA, de sus procesos creativos, poder llegar a una solución y tomar decisiones. Por mi parte, el día de hoy es todo. Les agradezco mucho su atención. Buena tarde.